Ok, vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría que todos recordáramos, pues son los conceptos más básicos que utilizamos en esta rama de la ingeniería, que vendría siendo la ley de Ohm, que básicamente nos va a relacionar la tensión que existe en un elemento o la caída de tensión en un elemento con la corriente que atraviesa ese elemento de manera proporcional. Estamos muy acostumbrados a que este tipo de relaciones se maneja exclusivamente para circuitos de corriente directa, ¿sí? Pero la verdad es que también tiene una representación para circuitos de corriente alterna, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de llegar a esos términos, supongo que todos estaban ya familiarizados con esta ecuación, ¿verdad? Sí. Excelente. Ok. Si en algún momento sienten que algo no queda claro, con toda seguridad, con toda confianza, interrúmpanme y retomamos unos pasos atrás para que todo quede bien claro, ¿va? No pasa nada. Ok, entonces, si nadie tiene problemas con esta parte, vamos a platicar un poco de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Tenemos un par de leyes. Es la de voltaje. La ley de voltaje lo que nos dice es que en una malla o en un lazo cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes es igual a cero, ¿sí? También se conoce como ley de las mallas, que es la que tenemos aquí arribita. Entonces, lo que nos dice esta ecuación de aquí es que si ustedes suman todos los voltajes, todas las elevaciones y las caídas de voltaje que tienen alrededor de esta malla, la suma total va a ser cero, ¿sí? Es decir, en este ejemplo que tenemos aquí, con este mismo color. Si se fijan, ya tenemos algunas polaridades puestas, más. Nosotros podemos asignar las polaridades aquí como nosotros más nos guste, ¿sí? Más, menos, este es menos más, aquí igual más, menos, y ya está. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si nosotros sumamos de manera algebraica, respetando los signos que tiene cada uno de estos elementos, es decir, si sumamos B1 más B2 más B3 más B4 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, pues esto es igual a 0. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Vale. Un poquito más adelante nos Sí. vamos a preocupar por la parte de los signos. Ah, miren, ahí estaba ya escrito aquí abajo. No presté atención. ¿Sí? Aquí se están tomando esa consideración de los signos. Nosotros por el momento lo vamos a dejar así. Simplemente es para recordar lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, después de analizar la ley de voltaje, pues viene lo que sería la de corriente. ¿Recuerdan qué nos dice la ley de corriente?
Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen. Lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que en un nodo, la suma algebraica de todas las corrientes es igual a 0. ¿Sí? Vámonos otra vez acá arriba. Básicamente, lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos, voy a hacer un poco de zoom. Un segundo, ahí está. Si nosotros tenemos un nodo, aquí, la suma algebraica de las corrientes tiene que ser igual a 0. Es decir, nosotros nos vamos a fijar en las corrientes que salen y en las corrientes que entran. ¿Sí? Y al momento de sumarlas todas, pues eso nos tiene que dar 0. Es como si, imagínense una tubería. ¿Sí? Imagínense que de este lado tenemos unos grifos que están inyectando agua. ¿Sí? Dejen copio mi grifo para... Ah, no se puede. Bueno, no importa. Supongo que acá hay otro grifo y acá hay otro grifo. Entonces, nosotros estamos inyectando agua a esta red, ¿sí? Llega a un punto donde toda esa agua se acumula, pero tiene que ir hacia algún lado, ¿no? Entonces, los lados que le quedan, pues son estos. Y si no hay ninguna fuga, evidentemente el agua que estoy inyectando por aquí y por aquí, pues tiene que ser igual a la que sale por aquí y por aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, eso simplemente sería escribirlo como la corriente I1 más la corriente I3. Bueno, vamos a más menos la corriente, ¿qué me falta? I2 más menos I4 más menos I5 igual a 0, ¿sí? Es decir, estas de aquí entran, estas de acá salen. Y eso es lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, todo bien. Gracias. Excelente. Ahora vamos a platicar de un tema que a veces pasa por alto en algunos cursos, pero que es bastante importante, inclusive cuando estamos trabajando con amplificadores operacionales, es de suma importancia este tipo de análisis. Y es el análisis por fasores. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio este tema? Yo no recuerdo, la verdad. Ya ahorita si veo el tema, te digo si sí lo vi o si no. Vale, vale. Bueno, básicamente la idea de un fasor es que nosotros vamos a tener señales. Vamos a tener señales que son variables
en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esta sinusoidal. La idea es que nosotros podamos representar este tipo de señales dentro de un círculo, ¿sí? Es decir, en el plano complejo. Si ustedes se fijan aquí, de hecho, en un segundo, por aquí tenía una, a lo mejor con este queda más claro. Si ustedes se fijan, estas señales que tenemos aquí arriba, pues son señales sinusoidales, ¿sí? Sin embargo, estas señales tienen una representación dentro del plano complejo. Como pueden ver, están siguiendo esa trayectoria circular, ¿sí? Y siempre se mantienen a la misma distancia una de la otra. Como se mantienen a la misma distancia, significa que están girando a la misma velocidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, Sí. matemáticamente hablando, eso significa que si yo tengo una señal, supongamos, B1 igual a A1 coseno de omega t, esta señal va a estar girando, como se muestra aquí, a esta velocidad, omega t. ¿Sí? ¿Recuerdan qué significa el término omega? ¿Qué representa? Omega es la frecuencia angular. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es, nosotros partimos nuestra señal, porque es periódica, y cada uno de los periodos se va a repetir cada 2 pi radianes. ¿Sí? Entonces, el tiempo que nos tome recorrer todo esto es el tiempo que nos va a tomar en dar toda la vuelta a la circunferencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, Sí. por eso recibe el nombre de frecuencia angular. Y podemos calcular esta frecuencia de esta manera. Omega 2pi por f o 2pi sobre t. ¿Sí? Si recuerdan sus clases de física, por ejemplo, de movimiento rectilíneo, si yo voy a avanzar 2pi metros, 2pi centímetros, 2pi lo que sea, y me va a tomar t tiempo, ¿sí? Pues voy a estar hablando de una velocidad, ¿sí? Sí. Ok. Entonces voy a reescribir aquí esta señal que tenía, B1 A1 coseno de omega t. La manera en la que nosotros vamos a escribir el fasor de esto es B1 con una rayita arriba para indicar que es un vector, A1, y vamos a indicar el ángulo que tiene de su fase. ¿Cuál es la fase que tiene esta función sinusoidal? 0 grados. ¿Sí? Entonces, si esto lo representamos en el círculo, significa que tiene una amplitud A1 y el ángulo es 0. Es decir, empieza aquí y comienza a girar. ¿Sí? Comienza a girar a la velocidad omega t. Pero este parámetro deja de ser importante por ese momento. ¿Vale?
Ahora, si nosotros tuviéramos una señal B2 con una amplitud A2, coseno de omega t más, ¿qué será? Más 180. ¿Cuál será su fasor? Acuérdense, este no lo tomamos en cuenta. Entonces, este no lo tomamos en cuenta. Lo único que vamos a tomar en cuenta es la fase que tiene la señal. Es decir, esta señal tenía una fase 0 grados. Pero como sumarle 0 a algo no le afecte nada, pues no lo escribimos, ¿no? Por eso queda de esta manera. Entonces, ¿se fijan? Queda la amplitud, la fase, la fase. Entonces, esta segunda, ¿cómo quedaría? Pues A2 ángulo 180. Exactamente. 180. Muy bien. Y gráficamente, pues esto quedaría para acá, ¿no? Esta amplitud es A2. No necesariamente son iguales, ¿eh? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. No, gracias. Ok. Está por terminarse el tiempo. ¿Les parece si comenzamos una nueva sesión, por favor? Sí. Ok. Sí. Vale, gracias.